Uno de los ejemplos, un sensor MAP. Un sensor MAP debe de andar como de 1.2 a 1.5 voltios en general. ¿Ya? Entonces, dices tú, me está marcando 2.0. Entonces puede ser el problema que sea del componente, que es un sensor que se llama MAP, o puede ser otro componente, como ¿quién? Como pérdida de vacío del motor y se refleja en un MAP. ¿Por qué se puede perder el vacío de un motor? Por una mala sincronía de motor, por unas válvulas abiertas, o porque el motor tiene desgaste, o por una mala inyección, o por una mala mezcla de combustible. Entonces es una de las causas que te puede generar un vacío malo, pero se está reflejando en línea de datos. Entonces es muy importante saber qué puedo corregir, qué puedo borrar para que la computadora lea correctamente. O sea, ahí cambiarían las lecturas de los sensores, por ejemplo, del si hay un vacío que no está bien. Sí, por ejemplo, mecánicamente dices tú, vamos a ver desde dónde viene. Vamos a leer un vacío. El vacío está a un componente que se llama motor. El motor, para su funcionamiento, necesita una distribución. Y dentro de la distribución tenemos que entender que están involucrados varias cosas. Como que una distribución tiene tren valvular, tiene cilindro, pistón, anillos. ¿Qué más? ¿Uno más? Entonces, si una de esas cosas está malo, te puede generar un mal vacío. Hablando mecánicamente, cilindro, pistón, anillos y distribución. Si la distribución está adelantada, está mal. Si la distribución está atrasada, está mal. Si tiene desgastes internamente en el motor, está mal. Ahora, ¿pero dónde se va a reflejar? En un MAP. En un MAP se refleja así. ¿Pero qué vamos a checar? Datos. Los datos no se borran. La línea de datos no se borra. Nunca se va a borrar. La línea de datos se corrige corrigiendo las causas por qué se puede alterar un sensor MAP. Ya lo dijimos, el motor puede estar malo por una mala distribución o por desgastes internos en el motor. Pero él no se puede borrar, él se puede corregir. ¿Ya? Él no lo vas a borrar y ahí quedó, le pongo tanto y listo. No se va a borrar. Ahora, ya tenemos el motor. Pero ¿qué otra cosa hace a que se mueva el MAP? Se va a poner aquí. Por una mala mezcla. ¿Quiénes son los componentes de la mezcla? Aire, combustible y chispa. Aire, combustible y chispa. Oxígeno, combustible y chispa. Esa es la mezcla en el motor. ¿Qué otro más? Compresión. Son 3 puntos. Aire, combustible, chispa y compresión. Si falta uno de ellos, una mala mezcla. Entonces estamos hablando de partes eléctricas, electrónicas, estamos hablando de partes mecánicas. Y todo se está reflejando en un MAP. Entonces hay que saber manejar un MAP, cómo se trabaja, porque tenemos el procesador, está procesando la información. Él es un actuador. Entonces el actuador, ¿quién es? El MAP es un sensor. Es un sensor que monitorea la presión del vacío del motor. Va una manguerita. Vamos a ponerle que aquí tenemos un MAP. Entra el MAP y él sale una manguerita que se conecta al motor. MAP. Y el MAP es un sensor. Es un sensor de presión absoluta del múltiple que mide vacío. Vamos a decir un Chevy. Un Chevy trae un MAP. Sí. ¿Sí? Un
dice que teóricamente en la información técnica tiene que tener de 1.0 voltios a 1.4 voltios, perdón, 1.6 voltios máximo. Si está en 1.0, tu motor tiene muy buen vacío. Si tu motor tiene 1.2 y 1.3, tu motor tiene excelente vacío. Pero si ya lo vemos en 1.4, 1.5 y 1.6, el vacío está ligeramente bajo, pero está aceptable. Si tu motor tiene 1.7, 1.8, 1.9, tu vacío está demasiado bajo y por lo tanto tienes consumo de combustible. ¿Y dónde se refleja un consumo de combustible? Eso ya son cosas mayores, ¿sí? Pero dice, lee 1.4, le doy marcha, 1.5, 1.4. De inmediatamente la computadora hace los cálculos de la inyección. Ahora siguen los actuadores. La inyección son los inyectores. Los inyectores es controlado por la computadora, ¿sí? Entonces, ¿el inyector funciona? Sí funciona, pero el inyector no abre lo que él quiera, abre lo que la computadora le dice. Ah, ok, sí, cierto. Entonces quiere decir que aquí va a traer una corriente positiva, va a traer una bobina y va a traer un émbolo y la inyección va a salir. Y se mide en tiempos. La unidad de medida de un inyector es en milisegundos. Un motor normalmente, 4 o 6 cilindros, anda de 2 milisegundos de inyección a 3 milisegundos de inyección. ¿Sí? Eso es lo que anda. Entonces, la computadora entrega 2 milisegundos de inyección. 2 milisegundos de inyección es lo que se tarda en abrir el inyector en estado de ralentí. ¿Sí? Entonces, ok, pero ¿cómo supe o cómo supo la computadora que tardó 2 milisegundos? Ahora sí, aquí en este lado hay un monitor. El monitor se encarga de medir y leer el circuito eléctrico mandando una señal al procesador. Recuerden, si no hay monitor, la computadora ¿de qué otra forma se puede enterar que está comprobando o que está enviando una señal correcta? Pues no puede. Entonces siempre tiene que haber un monitor. El monitor monitorea el circuito. El monitor monitorea el control. Entonces, si se daña un monitor, ¿hay problemas ahí? Depende. Por ejemplo, los monitores son aquellos que se encargan de generarte un código de falla. Si se han dado cuenta, en algunos vehículos dice circuito de control del inyector número 5. Y luego dices tú, pero el motor se siente bien parejito. Vas y desconectas el inyector número 5, le checas control y ahí están los pulsos. ¿Qué quiere decir? Que si hay el control, pero ¿quién está dañado? El monitor está leyendo incorrectamente, posiblemente se cortó ahí y el monitor ya no está leyendo, y es por eso dice circuito del inyector, y el monitor piensa que el inyector no está trabajando, pero en realidad sí está trabajando. Eso sucede mucho en la línea Chrysler, en la línea Dodge, en la Jeep, en la Plymouth, ¿sí? Eso pasa mucho. Son vehículos pues, que realmente tienen monitores. Las computadoras son desechables, mejor decir, y las computadoras desechables pues se dañan luego por una mala conexión o porque existe un corto eléctrico. Entonces, aquí yo voy a poner uno de los ejemplos
Una bobina, recordemos que es un actuador, un inyector es un actuador, la computadora es un procesador, pero también tenemos sensores, el sensor del árbol de levas, el actuador del árbol de levas, el sensor EGR. Entonces podemos tener una variedad de componentes, pero hay que saberlos dividir. Por ejemplo, aquí, si yo ahorita en este momento empiezo a conectar un multímetro, vamos a hablar del inyector, pero aquí posiblemente no lo vemos, pero ya sabemos qué es lo que está pasando, que eso es lo bueno que tú vas a encontrar, saber realmente qué es lo que está pasando. Entonces aquí, si yo coloco la llave en encendida en estos momentos, ¿qué está haciendo la computadora en los inyectores? ¿Qué creen que está pasando ahí? Pongo la llave en encendida de cualquier vehículo de aquí afuera. ¿Qué está haciendo la computadora en estos momentos? Monitoreando, ¿no?, todo el sistema. Monitoreando el circuito de los inyectores y entre otros. ¿Cuánto debe de monitorear la computadora en estos momentos si yo coloco la llave en encendida? 3 segundos. ¿Cuánto? 3 segundos. 3 milisegundos. ¿Cuánto? De 2 a 3 milisegundos. No, ese es el tiempo de inyección. ¿Qué está monitoreando la computadora? El circuito, ¿no? El circuito. El circuito. Cuando coloco la llave en encendido, la computadora monitorea el circuito. ¿Cuál es el proceso que hizo la computadora para monitorear el circuito, para decir está bien y está mal? ¿Cuál es el proceso? ¿Saben cuál es el proceso? No. Bien, entonces aquí se los voy a mostrar cuál es el proceso que cumple. ¿Cuál es el proceso que cumple realmente un componente? Ahora, vamos a hacerlo a través de interruptores. Aquí hay una computadora, pero para armarlo pues va a estar bien canijo. Tienes que unir varios, te tardas como unas 2-3 horas. Pero se los voy a mostrar con un interruptor. Entonces, lo que vamos a encontrar aquí principalmente, yo voy a colocar tu batería, voy a colocar tu tierra, voy a colocar ese voltaje, voy a colocar un fusible y voy a colocar un interruptor de contacto, un inducido, un inductor, una bobina, una resistencia en este caso, y un interruptor. Aquí está, un interruptor. Si no funciona funciona este. Ya está. Esos son los componentes que se necesita para que funcione lo que realmente puede ver una computadora. Entonces, principalmente se toma desde la batería. Normalmente vamos a calibrar nuestro multímetro a 12 voltios, diga nuestra batería, y nuestro fusible le vamos a subir el amperaje, le vamos a poner 10 amperios y vamos a solicitar el interruptor. Y vamos a una bobina para que no truene el componente. La bobina le vamos a poner, diga, la resistencia 2 kilos, ¿sí? 2 kiloohms y ahí mero. Y le vamos a poner, lo vamos a cambiar.
está. Este no le hagan caso, ese no me lo saqué. Ahí está. Por ejemplo, este es un fusible, este es el componente, ese es el interruptor y esa es la tierra. Vamos a suponer que la computadora nos manda una señal. Ahora sí, ahí va. La corriente primero pasa directamente al fusible, del fusible a la resistencia, de la resistencia al interruptor, del interruptor a tierra. Ahora, yo en este caso voy a encenderlo, ahí. La pregunta es, ¿hasta dónde está nuestro circuito? El interruptor. Hasta el interruptor. Ahí está. Entonces, cambio el valor de resistencia. ¿Para qué? Pues para que haya flujo. Vamos a darle un poquito más pequeñito. Ahí está. Bien. Entonces, ahí está activo. Ponemos aquí en este lado, está activo la corriente y la tierra. ¿Qué está haciendo ahorita? ¿Hay flujo o no hay flujo? Sí. No hay flujo realmente. Ya está abierto. Está abierto el interruptor. Está abierto, sí. Ahora le vamos a dar, para que no truene. Ahí está. Ah, sí. Suelto. Ahí está. Está abierto. Sí. Entonces, realmente, en estos momentos, la computadora, ¿dónde tiene el monitor? Aquí arriba. Como monitor le puedo poner un multímetro y ustedes van a ver el multímetro. Vamos a buscar un multímetro aquí. Voltímetro. ¿Dónde va a ir el voltímetro? Antes del interruptor. Antes del interruptor. Sí. Sí. Ahora sí, activo. ¿Hasta dónde llegó el circuito? El voltímetro. Cierro el interruptor. ¿Dónde llegó? Ahí está. Sí. Ahora sí, ¿dónde voy a poner el voltímetro? Antes no. Deja que la agarre. Y lo vamos a poner aquí, mira. Este es el interruptor. Ahí. Pero este lado es negativo, déjame lo elimino. Agarro. Aquí. Ahí está. Ese es el voltímetro. Activo. ¿Cuánto hay? ¿Cuánto hay? 12. 12. ¿Cuánto hay? 25, no sé. Ceros. Cero. No, 0. Marca 25 milivoltios. 25 milivoltios. Entonces, eso es lo que nosotros debemos de entender. Y es lo que hace realmente un monitor adentro. Por ejemplo, coloco la llave encendida. El monitor lee, ¿cuánto? 0. 0.
Entonces, pero se puede hacer inverso, todo dependiendo qué tipo de sistema traes. Por ejemplo, ahí nos damos cuenta, lee 0 Sí. y cuando se activa, lee 12. ¿Ya está? Ahora, cambio este punto y este lo vamos a intercambiar. ¿Cuánto hay ahí? Nada. ¿Cuánto hay 12. ahí? ¿Cuánto hay ahí? Nada. La mayoría de los circuitos vienen así, Invertido. invertido, porque normalmente, recuerden, todas las computadoras van a leer positivo. Aquí está el monitor. Tiene tierra. Todos los monitores en mayoría tienen tierra. Si aquí está en positivo, dice yo leo un voltaje 12. Pero cuando ya se alimenta, si aquí vemos un controlador, aquí va a haber un controlador. Vamos a suponer que hay un interruptor que te conecta positivo o que te conecta a negativo. Vamos a poner que son inyectores. Y aquí hay un inyector. El inyector manda positivo. Pongo el switch en posición de encendido. ¿Cuánto va a leer? 0. Ceros. Sí. La computadora en tierra siempre va a leer 0. ¿Sí? Lo tiene, como había dicho, el pull down. ¿Sí? Realmente es un pull down, Pull down. pero para que lo entiendan, siempre va a ser 0. Sí. Abajo. Cuando pones la llave no. Cuando pone la llave en encendido. En encendido. Se queda 0. Ahí está. Cuando está abierto está. Marca 12. Cuando está abierto lo ve. Cuando el switch está fuera. Así es. Entonces yo voy en la Power Ranger, ahorita pongo la llave en encendido. ¿Cuánto va a leer? 0. Ah. ¿Cuál? ¿Cuánto va a leer? 12 12 y 12 voltios. volts. Indicando el circuito que está bien o está mal. Está mal. ¿Por qué está mal? Está bien, porque está leyendo el circuito. Está leyendo el circuito. Pero si la computadora empieza a controlar, vamos a ponerle realmente lo que tiene que llevar aquí, empieza a controlar pega y quita, pega y quita, pega y quita. ¿Qué va a estar leyendo el monitor? Voltajes variables. Voltajes variables 12 y 0. 12 y 0. 12 y 0, 12 y 0, 12 y 0 o 0 Y 2. y total. Dependiendo el voltaje que tenga. Entonces, desde aquí nosotros estamos observando el circuito eléctrico. Realmente, eso es lo que está pasando dentro de una computadora. Estoy monitoreando la computadora, sí, pero tú tienes que entender en esos momentos. El día que estás parado aquí y estás monitoreando los pulsos, tú tienes que entender ese momento qué es lo que está pasando realmente dentro de la computadora. ¿Sí? Cuando dice otro más, relación de CKP y CMP, está entendiendo que la computadora está leyendo una sincronía mala, y la sincronía mala no es referente a que esté mal en la distribución. Puede estar mal los sensores, puede estar mal la tierra, puede estar mal el voltaje de salida de la computadora, puede recibir mala señal o la computadora lo está detectando erróneamente. Y si tú le pones un osciloscopio ahí, ¿qué vas a leer? Esa es otra cosa. Una cosa que el monitor detecte, otra cosa que le cheques el voltaje de referencia y otra cosa que le cheques con el osciloscopio. Y el osciloscopio se refleja la señal del circuito eléctrico. ¿Sí? Eso es lo que se refleja. ¿Sí? Entonces,
Eso es lo que viene dentro de una computadora. El monitor de diagnóstico, el monitor del circuito, el monitor de que el componente está funcionando. ¿Cuántos componentes monitorea el monitor de diagnóstico? ¿Cuántos? Monitorea el circuito, 1. Monitorea el control que manda el transistor. Aparte de monitorear el circuito, ¿qué más hace? Puede ser otras cosas más, pero eso es ya meterte mucho más adentro para ti. Ese mismo monitor se encarga de mandarte la información en línea de datos. ¿Sí? Eso es lo que estás viendo, nada más que no ves esos numeritos, pero ese es el que se encarga de enviar la información en línea de datos y es el que se encarga también de generarte los códigos de usuario. ¿Ahí ves? Entonces, ¿cuántos monitores hay en una computadora? Hablando de un motor que tiene 4 inyectores. En cada inyector, ¿cuántos monitores tiene? Es un monitor para los 4 inyectores. Un monitor por cada inyector. Por cada En caso de que es controlado, un transistor por cada inyector. Esta Power Ranger que está ahí atrás, ahí enfrente, tiene un transistor por cada 2 inyectores. Entonces, ¿cuántos transistores tienen en el sistema de inyección? Nada más tiene 2. La siguiente pregunta es, la bobina de encendido, el control de las bobinas de encendido para ese motor Power Ranger, ¿cuántos transistores tiene? 4. 4. 4 porque son 4 controles de salida y son los que llegan ahí. ¿Y quién monitorea ese circuito de control? ¿Computadora no? La computadora. La computadora desde los cables PID, output, input. Desde ahí monitorea los circuitos eléctricos. Entonces, todo módulo se está monitoreando a través de un monitor. Los sensores también se monitorean con los monitores. Los actuadores se monitorean con monitores. Entonces, la señal, ¿dónde llega primero? En un monitor, y después del monitor pasa a un procesador, a un convertidor. ¿Qué convertidor? De voltaje de corriente directa a digital. Recordemos, Análogo digital. o dependiendo si es análogo la señal de entrada y se convierta a digital. Sí, pero muchas veces sucede esto, sí, se le llaman amplificadores. La señal análoga se convierte a voltaje de corriente directa y de corriente directa a digital, y muchas veces como ya es muy avanzado todo esto, de análogo a digital. Como uno de los componentes que se conectan directamente en red, brincándonos un poquito, los sensores de ABS. Algunos de los sensores de ABS en los sistemas son digitales, pero ¿cómo sucedió de digitales y se conectaron en red? Y a través de 2 cables. ¿Cómo lo hicieron? Por ejemplo, el Versa que está allá afuera tiene ABS digital. Un Chrysler, un Charger, tiene un sensor digital y se conecta en red a través de 2 cables. Pero nomás trae 2 cables. ¿Cómo lo hicieron? Por medio de convertidores. Pero, ¿qué hicieron dentro del sensor? ¿Qué creen que pasó dentro del sensor? Pero nomás trae 2 cables. 2 cables se conectan a
GPS y se conecta a la red. ¿Qué tipo de sensor es? Inductivo. ¿Pero cómo se le llama? Si yo te dije ahorita, ¿sabes qué? Checa el sensor, si está conectado a una red de comunicación, en un charger. Yo me meto con el equipo de diagnóstico, ¿sí? Me conecto en la red de comunicación, en la red LID, pum, 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 ahí está el reloj. Y detecto la velocidad de giro. Y él se conectó directamente a la red, tuvo capacidad para meterse en la red de comunicación. ¿Qué quiere decir? Que es un sensor digital inteligente. Sensor digital inteligente. ¿Qué le hicieron adentro? Adentro le hicieron un circuito integrado. Entonces, para que le hacen un circuito integrado, tuvo que tener resistencias, capacitores, condensadores, convertidores de digital, de análogo digital. Y ya nomás sacaron los dos. Ya nomás sacaron los dos. Y es lo mismo. ¿Qué hicieron? Pues puro razonamiento lo que tienes que tener. El razonamiento es la parte más fundamental del sistema automotriz. Como por ejemplo, esa Ranger. Si yo me pongo a cambiar pieza por pieza, pues lo cambio. A fin de cuentas, encuentras la falla, no lo compraste, pero ya se lo cambiaste. Pero esa no es la idea de cambiárselo todo. ¿Sí? Entonces la idea es que tú sepas que realmente que en la terminal número 1 llega una corriente al poner la llave en encendido, pero que estés bien seguro que viene de la llave. Que la terminal número 2 viene del sensor de cigüeñal. ¿Para qué sirve? ¿Sí lo supieron? ¿Para qué sirve la señal del sensor de cigüeñal del número 2? ¿No lo supieron? No. ¿Por qué no preguntaron? Sí, ¿por qué no preguntaron? Ya pregunté el 2, el único que pregunté. Entonces, esa señal de la terminal número 2 que sirve para detectar la posición del cilindro que se encuentra. Ya, no lo preguntaron. Se enseñando el CKP también. Señal número 2. Sensor de posición del cigüeñal. Para eso, entonces, es bueno preguntar, pero no me preguntes 20 veces. Pregúntame 5, 6, 7, 8, 9, 10. 15. Posición del 15 veces. 19 veces. 19 me puedes preguntar para ver. bueno, no te fallamos por favor. Bueno, el 2, ¿cuál dijimos que era? Posición del Para cigüeñal. detectar la posición del cilindro o la fase del cilindro. Número 1. Número 2. Ah, el 2. La posición de la fase del cigüeñal. La posición de la fase del cilindro. Pero en fin de cuentas, los monitores se encargan de hacer eso. El monitor está detectando la posición del cilindro. De eso sí nos debemos acomodar más, porque ya estamos diagnosticando, ya estamos viendo, de ahí tú tienes que solucionar problemas. Muchas veces te van a decir, a ver, dime que te compro para que encienda. Claro, tampoco somos dioses, porque a veces sí le vas a fallar. Pues, cómprame el motor. Pues te compran el motor y si no jala, pues ahí ya te metiste broncas. Está como pues esa Ranger ya pasó por 7 mecánicos. Entonces, ayer estuvimos otros 7, ya van 14. ¿Sí? Pero ya aprendió. Pero ya aprendió, que esa es la diferencia. ¿Quién lo arregló? Pues entre Santos. todos. Yo realmente, ¿Quién quebró el sensor? ¿quién quebró el sensor? Sobre todos los que estábamos ahí. ¿Te acabo no oye? Entonces, eso ¿Qué el sensor? es la Te echa la maleta como está lo dormido. importante que tenemos que relacionarlos. Fuimos todos, hasta ver que todavía no llegaba, fue también. También. Que abrió el sensor. Todavía no llegaba. Entonces, si nos damos cuenta y la importancia de saber qué nos va a llegar, por ejemplo, ese módulo, yo me acuerdo que lo chequeé hace como unos 6 años, no me había tocado otro. Entonces hasta ahorita que me tocó otro, pero ya pasó por muchas manos. La diferencia pues que ya pasó por varias, pues, que sean 8, pues 9, 10, ya sería que
que pasa por otra mano. ¿Y a qué más daba? Pues sí, pero el punto es tratar de solucionarlo y que realmente va a jalar. De que te faltan algunas cosas, de que no te lo traen, eso es otra cosa. Lo importante es que tú digas, ¿sabes qué? Necesito el módulo de encendido para continuar, porque tu máquina trae ruido, quiero seguir checándolo, ¿sabes qué? Tráigame el módulo y el sensor de cigüeñal y reparo tu alambrado, y ya con eso armo aquí abajo y lo mantengo prendido. 2, 3, 4 días, ¿sabes qué? Ya no falló, ya lo saqué a pasear y ya no falló. ¿Sabes qué? Ven tu vehículo, muévelo, llévalo, tráelo para adelante y para atrás, pero pues nota que tiene que apagar, y si te llegara a apagar, tráete. Si ya no se pagó en un día, 2 días, pues ya no. ¿Y cuánto tiempo da garantía de Ya se eso? acabó la garantía. Se acaba la garantía. En garantía hay mano de obra, no de piezas. Sí, de mano de obra. De mano de obra mínimo tiene que tener 15 días. De garantía. 15 días de garantía. Relacionado a lo que le A lo que le está. Pero dice el Señor que lo prendía una vez, anduvo un día caminando y solito se apagó. Solito se apagó. Pues si nos estamos dando cuenta que... Pero él me dijo, pero estaba funcionando con una bobina, pero funcionaba. Y, ok, está bueno, entonces no sirve el módulo de encendido, traigo un módulo. Entonces lo que no me había percatado de que la terminal 6 no había tierra, pues ahí tiene que llevar una tierra. No hay tierra. Módulo, ya compraste el módulo, pues ahí déjalo. ¿Sí? Pero ya compró el módulo.